Buenos días, familia. Bienvenidos a Iglesia La Roca Pinaros. Si eres nuevo o nueva, no pasa nada. Bienvenido a casa, bienvenido a tu familia. Quiero que en esta mañana cojas tu Biblia y vayamos juntos a Salmos 8, versículos del 3 al 8. Y dice así: Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio, todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Yo cuando leí esto dije, sí Señor, muchas gracias porque me creaste. Gracias porque me tienes en cuenta. Y ahí lo que acabamos de leer en Salmos dice que Él nos coronó de gloria y de honra, y por eso mismo debemos de alabarle, debemos de darle las gracias, y Dios siempre lo merece. Eso significa que la alabanza no trata de mí, la alabanza trata de quién es Él. Y sí, querida familia, quiero que me acompañes en esta mañana con un amor genuino a alabar a papá y darle gracias por quién es en nosotros. Jesús te adoro por lo que hiciste en mí.
Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me atmósfera cambiando está. Espíritu está aquí. Es evidente tu Espíritu está aquí. Decláralo. Atmósfera cambiando está. Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. Y he venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve, Dios. Envuélveme otra vez. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino y que se haga aquí tu voluntad como en el cielo. Que tu poder descienda hoy,
Espíritu
Hola a todos. Hoy es un buen día para conocer qué quiere hacer Cristo con nosotros, por nosotros, y también qué vamos a hacer nosotros al respecto. Antes de orar y dar paso al mensaje de hoy, quiero presentaros al pastor Patrick Vine. Él es de origen británico, pero lleva muchos años en España, es uno de nuestros pastores de las iglesias ICEA y está en Callosa de Segura, Alicante. Así que oramos juntos. Padre, gracias que en el nombre de Jesús vamos a recibir y tú tienes preparado lo necesario para edificarnos y ponernos en acción. En el nombre de Cristo abre el entendimiento y llama a nuestros corazones desde el interior. Tú desafiabas a tus discípulos y nos desafías también a nosotros con la misma intensidad. En el nombre de Cristo, sea semilla que produzca mucho fruto. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Pues recibe con todas tus fuerzas y todo tu apetito y aprovecha esta palabra que se titula esclavitud o libertad. Que el Señor te bendiga. El Señor os bendiga en esta mañana, hermanos. Quiero compartir de la palabra de Dios para darnos ánimo en nuestros corazones, en nuestro caminar con Jesús. Y en esta mañana lo que quiero compartir, empezando en Romanos capítulo 12, dice así la palabra de Dios en versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conformáis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces este versículo dice: así que, hermanos. Otras versiones dice: considerando lo que hemos visto, hermanos. Y en Romanos vemos como el trato de Dios con su pueblo, su misericordia, como Él ha restaurado su pueblo, como su misericordia, el sacrificio de Jesús en la cruz, la validez para nuestras vidas. En vista de todo esto, en vista de su misericordia, tenemos que presentar nuestros cuerpos, considerando todo lo que ha hecho el Señor. Está hablando a creyentes y diciendo a cristianos, ya a personas que ya conocen a Jesús, ya que han entregado sus vidas a Él, ya que son nacidos de nuevo, han arrepentido de sus pecados, que están caminando con el Señor. Y dice a ellos, a estos creyentes, a nosotros, dice: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es algo racional, lo que entra en la lógica. Cuando nosotros vemos todo lo que ha hecho el Señor para nosotros, es lógico que nosotros vivimos de todo corazón para Él, considerando lo que Dios ha hecho para nosotros. En Mateo 28 nos dice la palabra de Dios a los discípulos de hacer discípulos a todas las naciones. Y un discípulo no es algo que ocurre al instante, es un proceso. Vemos en la palabra de Dios, ¿no?, que como el trato del Señor con nosotros, que Él nos demuestra cómo es, Él demuestra su bondad, que Él es verdad, que Él nos revela a su misericordia, su grandeza a nuestros corazones, y nosotros le seguimos por quién es Él. Yo recuerdo antes de entregar mi vida a Jesús con 17 años, es cuando yo llegué a conocer al Señor. Antes yo me crié en una familia católica. Mi madre irlandesa, católica, y ella amaba la iglesia católica, y ella pensaba que la iglesia católica era la verdad, y ella hizo todo lo posible para llevar a mí y mi hermano en el catolicismo, pero yo no podía ver nada en ese camino, y con
12, 13 años yo decidí, eso no es para mí, yo no quiero saber nada de la religión porque no veo nada, no veo ninguna realidad en todo eso, ¿no? Siendo realista, un joven realista, buscando algo que era real, vale la pena, y no lo encontraba, me encontré bastante desilusionado. Y con 15, 16 años empecé jugando con la droga. Y me metí en la vida de la droga, muchas tonterías de adolescentes, y decidí dejar mi país, mi patria, y viajar. Yo estaba escapando todos los problemas que yo tenía. Y entonces fui primero a Italia, a Florencia, y ahí estaba más metido en el mundo de la droga. Y luego decidí viajar a Francia, y en Francia decidí voy a vivir como un vagabundo por decisión propia, y voy a viajar a donde yo puedo llegar. Mi plan era ir a Marruecos, y luego Marruecos viajar por todo el norte de África, llegar a Israel, y luego ir a Afganistán y lo más oriente posible. Mi meta era, si puedo llegar a Malasia, vamos a ver luego hasta dónde llego. Y entonces, en este plan muy estúpida, porque tenía que cruzar algunas zonas de guerra sin saber lo que estaba haciendo, empecé el viaje desde Francia hasta el sur. Llegué a Málaga. Y en Málaga, una chica en la calle me acercó, estaba repartiendo tratados, y me acercó, me habló de Jesús. Yo pensaba que la chica estaba loca. Empezó hablando a ella de la droga y que ella debe fumar marihuana porque es mejor para ella y todo eso, mejor que la religión. Y ella me dijo, no, porque he conocido a Jesús. Y eso me habló, ¿no? Digo, ¿cómo es posible que una persona joven me dice que han conocido a Jesús? Y esa noche fui a dormir en una obra mirando hacia el puerto de Málaga, y entonces ahí empezó como una convicción en mi corazón que yo tenía que ir a la iglesia. No sabía por qué. Entonces cogí mi mochila, llegué a Torremolinos, y ahí me empezaron hablando del Señor. No estaba nada convencido. Ellos me hablaron todo el día entero. Desayunó con ellos, comida con ellos, duchaba ahí. Estaban muy amables los cristianos hermanos de la comunidad. Pero yo no estaba nada convencido. Por la tarde ellos tuvieron una reunión de oración y se fueron de la casa, la comunidad, al final de la calle a la iglesia, y estaban orando. Pero bajó un chico para hablar un poco más conmigo. Este chico se llamaba Bernard, un suizo. Y él me hablaba del Señor, me preguntó cuáles son tus planes. Yo le dije mis planes, y él estaba, Y luego empezó hablándome las escrituras, los versículos de la Biblia, hablándome el plan de salvación, diciéndome lo que había hecho Jesús en la cruz para mí. Yo en realidad no entendía mucho, pero sentí la presencia de Dios. Y Jesús habló a mi corazón y me dijo, entrega tu vida a mí. Y yo estaba pensando, no lo voy a hacer. De repente yo era creyente, porque sabía que era Jesús hablándome. Mi conversión de ser incrédulo a creyente en un instante. Pero yo no quise vivir para Jesús, porque yo pensaba, tenía mis prejuicios de lo que quiere decir eso. Pero sentí más y más fuerte la presencia de Dios. El Espíritu Santo estaba todo encima de mí, yo estaba temblando, y luego Bernard me dijo, si hoy escuches su voz, no endurezca tu corazón. Y yo pensaba, vaya, Él y Jesús están conectados, porque estoy ahora escuchando la voz de Jesús. Él está hablándome y Él está diciéndome, no endurezca mi corazón. Y el Señor me habló por segunda vez y me dijo, entrega tu vida a mí. Entonces yo decidí por dentro, vale, lo voy a hacer, porque eso es verdad. Lo que dice Jesús, Él es vivo, y está diciendo, entrega tu vida a mí, lo voy a hacer. No sabía las consecuencias de lo que estaba haciendo. No entendía nada de eso.
Pero Bernard me dijo, ¿quieres entregar tu vida a Jesús? Y le dijo que sí. Y él hizo una oración, yo oraba junto con él y entregué mi vida a Jesús. Y el Señor me libró en un momento de todo el deseo de tomar droga. Yo sabía que Dios existía y valía la pena seguirle. Y es un proceso, no es, en mi caso, tomar la decisión era algo muy rápido. De sentir la presencia de Dios, que Jesús me habló, dio cuenta que era real, era verdad y tenía que entregar mi vida a Jesús. Para otras personas es diferente que para mí y vemos cosas en la palabra de Dios. Quiero hablaros en esta mañana sobre la esclavitud y la libertad. Jesús nos libra de esclavitud al pecado y nos da la libertad de servir a Él, pero siempre somos esclavos de alguien. En el Antiguo Testamento vemos en Éxodo 21 las leyes sobre los esclavos. Y podemos pensar que la esclavitud es algo terrible, y sí es. Pero la esclavitud al pueblo de Israel, los hebreos, era un alivio porque ellos no pudieron pagar sus deudas. Entonces tuvieron la opción de vender sí mismo a un dueño para pagar sus deudas y ser libre de la deuda. Una deuda que ellos no pudieron pagar, bueno, yo vendo a mí mismo y pago la deuda. Entonces ellos tuvieron esta oportunidad y había muchas leyes de cómo cuidar bien los esclavos, no tratarlos mal, suplir sus necesidades. El dueño tiene la responsabilidad de suplir para sus esclavos. Pero luego, en Éxodo 21 habla, si tú después de 7 años, si tú ves que tu amo te ama, te cuida bien y tú amas tu amo, tú puedes decidir ser esclavo de vida para él. Y había una ley que decía que tienes que ir a los ancianos del pueblo, explicar el caso, y luego les vieron hacer una marca en tu piel como un pacto que tú estás haciendo porque tú amas tu amo y él te ama a ti, te va a cuidar. Tú te entregas a él por el resto de tu vida para ser su esclavo y servirle, pero un esclavo de amor. Ahora, vamos a ver el Nuevo Testamento, un proceso en la vida de Pedro y también un proceso en nuestras vidas. Pedro, cuando vemos que Jesús le llamó y le dijo, sígueme, y él dejó todo, había cosas que habían ocurrido antes. Pedro había oído de Jesús antes de eso. Su hermano Andrés, él era discípulo de Juan el Bautista. Juan el Bautista era como su rabino y él estaba enseñando a Andrés. Y cuando Andrés escuchó Juan el Bautista decir, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y le envió para seguir Jesús. Después, en Juan capítulo 1, empezando con versículo 41, dice, halló primero a su hermano Simón o Pedro y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y será llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ahora Pedro, como su hermano Andrés, era un buen judío. Estaban buscando el Mesías, estaban esperando para que llegara el Mesías. Y su hermano viene y dice que hemos encontrado el Mesías. De todas las profecías del Antiguo Testamento, todos los buenos judíos estaban esperando Mesías. Entonces, Pedro, siendo un buen judío, lo vemos en Hechos 10:14 también, dice cuando él recibió una visión que bajaba un sábana con cada tipo de animal y bicho ahí, el Señor le dice, mata y come. Pedro dice en versículo 14 de Hechos 10, dice,
Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Por qué? Porque era un buen judío, guardando la ley. Entonces su corazón estaba dispuesto, él quiso, estaba buscando Mesías. Y luego en Lucas capítulo 14, el Señor sana a su suegra. Entonces Jesús estaba mostrando a Pedro que era bueno y realmente valía la pena servir a Pedro. Y en Lucas capítulo 4, versículo 38, dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón o Pedro. La suegra de Simón tenía un gran fiebre y le rogaba por ella. Entonces aquí vemos el corazón de Pedro que amaba a su suegra y él rogaba a Jesús, dice, no, Jesús, por favor, toca a mi suegra, sánala. Y inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre le dejó y levantándose ella al instante le servía. Entonces vemos que Pedro era un hombre de familia, él amaba a su suegra estaba viviendo en su casa y Jesús sanó su suegra. Pedro era un hombre, un buen judío que buscaba el Mesías y también él era un hombre de familia, cuidaba a su suegra y Jesús vino y mostró el poder suyo a Pedro y le sanó a su suegra. En Lucas capítulo 5 dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, la gente lo golpeaba sobre él para oír la palabra de Dios. Jesús predicaba la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y a los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entonces aquí vemos los pescadores. Pedro era uno de los pescadores. No había dejado todo para seguir a Jesús. Cuando Andrés vino diciendo hemos encontrado Mesías, no había dejado todo. Cuando Jesús sanó la suegra, no había dejado todo. Y aquí está arreglando sus redes. Jesús quiso predicar. Pedro dejó la barca para que Jesús pudiera predicar. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Aquí vemos que Pedro tenía ya fe en Jesús. Él sabía que Jesús era lo que dice quién era, porque había sanado su suegra. Y él tenía fe. Si Jesús dice una cosa, yo lo voy a obedecer, porque vale la pena obedecer a Jesús. Era un hombre de negocios. Él estaba metido en su negocio pescando. En versículo 6 diciendo, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, no pescador, pecador. Y entonces, versículo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor que se habían apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde esta hora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejando todo, le siguieron. Aquí vemos el proceso, que Jesús les manda a echar las redes. Cogieron un montón de peces. Pedro, con temor, se dio cuenta de su estado espiritual, que era pecador.
Era humilde. Él dijo, soy pecador, Jesús, aparte de mí. Tú eres un hombre santo y yo soy pecador. Jesús no le habló de su pecado, le habló del propósito que Dios tenía para él. No le habló de su pecado. Habló del propósito que él tenía para su vida. Gloria a Jesús. Entonces, aquí vemos el proceso. Su hermano viene, dice, hemos encontrado Mesías, no dejó todo. Jesús le sana a su suegra, no dejó todo. Luego había un gran pesca, no dejó todo. Jesús mostró que él podía hacer funcionar muy bien sus negocios, mostrando que realmente valía la pena seguir a Jesús, porque si él puede hacer eso con tantos peces, puede cuidar de Pedro. Pedro ve su estado de pecado y Jesús dice, eso es lo que yo tengo planeado para ti, un propósito. Voy a hacerte pescador de hombres. Y dejó todo para seguir a Jesús. Ahora, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Aquí vemos años después, diciendo siervo, esas palabras siervo es igual que esclavo. Yo estoy sirviendo a mi Señor porque le amo. Yo le amo de todo corazón. Realmente vale la pena seguir a Jesús de todo corazón, porque Él se demuestra vez tras vez en nuestras vidas que vale la pena servirle. Empezamos tomando un paso y Él nos reclama, igual que los romanos. Os ruego por la misericordia de Dios, porque habéis visto sus misericordias en tu vida, entrégale todo. Entrega todo tu vida a Jesús. No desconfías de Él. Él es un maestro, es el Dios poderoso y Él te cuida. Vale la pena seguir a Jesús de todo corazón. En Salmo 34, versículo 8, la palabra de Dios nos dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso es el hombre que confía en Él. Amén. Primera, gustad y ved que es bueno. Tú experimenta que es bueno el Señor. El Señor sí es bueno. Tú, pruébalo. Y luego, dichoso, bendecido eres tú cuando tú confías en Él, cuando tú vives para Él, cuando tú pones Él primero. Mis queridos hermanos en Vineros, es una lástima que no puedo estar en persona en este momento. Quizás si el Señor quiere, en algunos meses o pronto nos veremos en persona. Pero quiero animaros en esta mañana. Si estás caminando lejos del Señor, si no estás cerca, confía en Él. Entrega todo a Él. Él es bueno. Sus juicios son perfectos. Si estás cerca, síguele de todo corazón. Si nunca has entregado tu vida a Jesús, quizás has escuchado el testimonio de tus padres y ves los testimonios de los hermanos en la iglesia. Tú gustad y ved que el Señor es bueno. Cada día más que seguimos al Señor, más que vemos que el Señor es bueno. Incluso en las pruebas más difíciles de la vida. Él es nuestro Señor. Él es nuestro proveedor. Hemos visto en nuestras vidas como familia la provisión de Dios de maneras increíbles. Hemos visto sanidades. Mi hijo fue sanado de una condición muy fuerte, incurable. Él le sanó así en las conferencias en Salobreña hace unos 3-4 años. Y hemos visto que el Señor es bueno, vale la pena seguirlo. Aleluya.
Padre, quiero darte gracias por mis hermanos en Vinaroz en esta mañana. Gracias por mis hermanos ahí, Padre. Te pido tu bendición sobre sus vidas. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno. Y yo sé que esta palabra habla a sus corazones, Señor. Esta palabra de ánimo, Señor, para que ellos se animen en su caminar contigo. Bendiga a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Señor os bendiga.